vas a hacer eso? No podés hacer eso, hermano. No, es un montón. Esto definitivamente está totalmente desbocado. ¿Esto es rock? ¿Esto sigue siendo rock? Vamos a escuchar y analizar musicalmente por primera vez en este canal a Ozzy Osbourne, el líder de la banda Black Sabbath. It's Ozzy, bitch. El tema que vamos a estar escuchando es Patient Number 9, que salió hace relativamente poco, así que vamos a ver con qué nos encontramos y ver si el rock definitivamente sigue con vida o no. No! God, please, no! No! Is there a way out of it? Hey, I love you. Linda intro de guitarra, ya está bastante oscura la cosa, así que vamos a ver si nos encontramos con algo más heavy o más soft rock. I love you with you. Excuse me. Could you tell them to get out? Una intro muy típica de rock de los 70, 70 y pico, principios de los 80, en los que había alguien diciendo algo nefasto seguramente o algo tragicómico, pero vamos a detenernos un momento en la introducción para ver si sacamos en qué está. Ok. Is there a way out of it? Hey, Do mayor y do menor. Raro pasaje, raro. Este pasaje de mayor a menor es muy paradójico. I love you with you. Excuse me. Could you tell them to get out? Primero hace esto. Ok, entonces. Va a la misma. ¿Y qué hace después de eso? I love you with you. Excuse me. Could you tell them to get out? ¿En serio? Eso, muy bien. No sé en qué está todavía, porque hay muchas cosas. Aparece este disminuido que va al sol menor, invertido, raro, raro. Could you tell them to get out? Reexpone y se agrega otra guitarra o un sinte. Vamos a escuchar eso. Me encanta el videoclip también. Es un actorazo, además de ser un musicazo, por lo que vengo escuchando, es un actorazo. Vamos a sacar esa parte que aparece un giro muy paradójico después de que repite lo primero. Salta. ¿Hace eso? Fíjate, hace como un salto de tercera desde el do al mi bemol y toca un sol bemol o fa sostenido. Hay que ver si es un disminuido, o sea, si es esto o si es simplemente un acorde menor. Vamos a ver que acá parece que entra otra cosa. El tan mentado riff del rock. Vamos a ver en qué resuelve, porque habíamos dicho que se queda como en esta parte en suspenso, en este mi bemol menor, o puede ser un disminuido también, puede ser tranquilamente un mi bemol disminuido. Vamos a ver en qué concluye, pero acá cuando entra el riff resuelve claramente. Entonces, secuencia. Parece que es un fa sostenido disminuido que resuelve en el sol menor. Bellísimo, lo cual daría cuenta de que el acorde con el que comienza en realidad es el cuarto mayor que se vuelve en cuarto menor, que se convierte en un cuarto menor. Esto es del do al do menor para resolver en el sol. Épico, maravilloso. Vamos a ver cómo sigue el riff. Me encanta el videoclip, es tremendo, hay como una mezcla de dibujos animados con, nada, personas de carne y hueso. Pero el riff. Sol menor, fa mayor. No. Mi disminuido, porque es como si fuera esto. O puede ser do mayor, pero no suena do mayor. Y mi bemol. Vamos a ver si suena.
Cuando tomas un modelo, es decir, un riff de 3 notas, como habíamos visto en el último video de The Warning, que te dejo por acá arriba o debajo en los comentarios, en los que veíamos que con 3 notas se puede construir un riff súper rockero. Acá utiliza 3 notas, pero va haciendo lo que se llama una secuencia, es decir, va trasladando ese modelo inicial a otras notas de la escala, que esto parece ser un sol menor por ahora, respetando los intervalos de acuerdo a las notas que forman la escala. Entonces, si estamos en sol menor, que tenemos solamente el si bemol y el mi bemol como alteraciones, aparece un mi natural, que es como parte de este descenso, sol, fa, mi bemol, que esto de mi bemol ya había aparecido al principio con el do mayor, do menor. Bellísimo. Y ahora entra a cantar Ozzy. Una voz súper clara tiene, ¿eh? Parece que los años no le han pegado en absoluto y la sigue rockeando con de todo. Me encanta. En cuanto a la música, sigue el mismo riff de antes que veíamos. Así que no hay mucho misterio. Vamos a ver si se incorpora algún nuevo elemento a la composición. Por acá sigue todo igual, es como un segundo verso, una segunda estrofa. Vamos a adelantar un poco más para ver si podemos encontrar y descifrar hasta qué extremo o no puede llegar esta canción. Esto parece ser el coro o el estribillo, que fíjate que reutiliza el mismo riff pero cortado para que lo cante él. En vez de hacer ese final que desciende, se queda cortado antes. Me equivoqué, ahora llegamos al estribillo, con lo cual lo que estábamos escuchando que replicaba con la voz lo que hacía el riff era el precoro o preestribillo, y el final me parece interesante. Ok, entonces la subida que dice No Tomorrow recorre el acorde de sol menor, sol, la, si bemol, re, y el estribillo va a un épico si bemol mayor, que es el tercer grado mayor desde sol, 1, 2, 3, sol, la, si, bemol, que abre completamente y por eso podemos decir, porque sí, que es el estribillo. Qué rockero. Esos pequeños shades que aparecen entre medio de cada parte son tremendamente rockeros. 3 acordes, si bemol mayor, fa mayor, sol menor, si bemol, fa mayor, sol menor. Para decorar, tremendo, muy bien. Lo mismo, repite la misma estructura. Vamos a ver si ahora continúa con el estribillo o aparece una nueva sección. Lo voy a adelantar. Sabés que tengo que recortar ciertos momentos para evitar cualquier tipo de conflicto con el copyright, así que vamos a seguir con el análisis en ese sentido. Sigue con la misma intención que antes. Fíjate que el bajo se escucha súper definido y por momentos está octavando o acompañando al riff de la guitarra, que lo hace algo tremendamente poderoso y profundo. Sobre todo si lo escuchas con auriculares, se escucha tremendamente bien. Ese corte estuvo buenísimo, que es como un pequeño puentecito, un pequeño bridge entre una parte y la otra, entre el fin del estribillo y la nueva estrofa. Escuchémoslo nuevamente. Ahí concluiría en sol menor originalmente, porque los 3 acordes del estribillo eran si bemol mayor, fa mayor, sol menor, y ahora hace otro que no sé cuál es. Mi bemol mayor 6, porque hace mi bemol, sol, si bemol, do, que no había aparecido hasta ahora. Fíjate que queda como abierto porque suena a un acorde mayor justamente. Y vuelve con la estrofa.
con ese riff súper poderoso que habíamos visto al principio. Vamos a ver cómo continúa, pero hasta acá estamos como dentro de una misma tonalidad. Hay algunos pequeños colores, algunas pequeñas notas de color, como la aparición del mi y el mi bemol como diferenciados, el fa sostenido que habíamos visto antes, que utilizaba como séptima, el fa sostenido que aparecía antes, que había utilizado como séptima disminuida, el fa sostenido que había aparecido antes, que había utilizado como séptima disminuida, que es un acorde súper oscuro y que para esta estética rockera pega súper bien. Y ahí pasó, después de un pequeño fill con la bata súper tranqui, pasó de vuelta al estribillo sin el intermedio instrumental que habíamos escuchado antes. Y repite lo mismo que antes en el estribillo, porque es el estribillo y tiene que ser así. Tremendo, tremendo, me está encantando el tema. Nunca lo había escuchado así. Escuché Black Sabbath alguna vez, algún tema perdido por ahí, nunca me senté a escucharlo sinceramente. Si hay algún tema que te interesa que escuchemos y analicemos de Black Sabbath o algún otro de Ozzy en solitario, déjamelo escrito debajo en los comentarios, por favor, para que podamos escucharlo. Él es el paciente número 9 y fíjate que el 9 invertido es otro número, muy representativo del rock, sobre todo de cierto rock oscuro, ¿no? Que busca como esta connotación cuasi diabólica. Y después la guitarra esa como si fuera un scream, un grito tremendo que está como... pero súper screameada, como si fuera un grito pelado. Escuchemos esto. ¿Cómo vas a hacer eso? No podés hacer eso, hermano. No, es un montón. Esto definitivamente está totalmente desbocado. Hizo una modulación, o sea, cambió totalmente de tonalidad en esta parte. Después de que arrancó el Diabolus, ¿no? Ahí... La bemol menor. Ok, ahí clavó el mi bemol que habíamos escuchado antes y le hizo un giro al final para caer en otra nota. Ok, entonces intempestivamente salta desde un fa que se había quedado después del mi bemol a un la bemol menor, que es donde viene esta suerte de solo instrumental. Es una locura súper psicodélica. Ahí el solo está buenísimo, es como la parte más rockera de todas. Vamos a escuchar un poquito más y ver en qué otra sección desemboca o si concluye el tema. A nivel producción es tremenda data. Después de un solo, hacer un pequeño break. Ahí utilizaron algún tipo de delay que encima está apañado hacia los dos lados. Si vos lo escuchás con auriculares, sean buenos o no, no es necesario. Es simplemente un efecto que implica mover el sonido de un costado al otro y se produce este efecto súper psicodélico de ir y venir. Escuchemos nuevamente. Y está ahí como súper intercedido por los médicos. Este paciente se va acercando al final del tema. Estamos en el último estribillo, intuyo, y parece que va a ser todo estribillo de acá hasta el final, así que vamos a escuchar que esto se repite varias veces. Y acá empiezan a aparecer un montón de cosas, los guitarristas empiezan como a desbocarse un poco más. Este tema creo que iba en feat con Jeff Beck, si no me equivoco, o estoy tirando fruta, igual va a estar escrito también debajo, pero veamos qué más pasa un poco más adelante, a ver si sigue siendo todo estribillo o tenemos algo más que escuchar. ¿Esto es rock? ¿Esto sigue siendo rock? Definitivamente sí, fíjate que ahí volvieron a modular o a irse a otra tonalidad o a otro lugar porque suena completamente distinto. Habían hecho el mismo riff, pero ahora terminan más arriba. Ok. Viste que antes te había dicho que hacían este riff sobre mi bemol 6
iban al fa y después a este la bemol menor. Bueno, ahora utilizan ese mismo riff para despistarnos. Viste que yo hice así porque dije acá se termina el tema, pero hicieron ole y pasaron de largo. Y saltaron al re, que hay que ver si es un sol menor, un si bemol mayor, un re menor o whatever. Bueno, vino una parte súper acústica, hay una guitarra latosa, bellísima, muy parecida a la que había aparecido en el principio con el riff inicial, ¿no? Como algo más íntimo. Así que vamos a apreciar este final para ver qué ocurre. Bueno, creo que dice algo así esta parte, estuve sacando ahí entre medio mientras iba escuchando. Hay mucho cambio de acorde en el medio. Esto me parece bellísimo, ¿no? Esta parte del si bemol que va a un do mayor y después al sol menor. Si fuera sol mayor, también estaría bueno. Que le da como un giro más esperanzador y esta parte parece estar en 6, ¿no? Como tun, chica, tun. Lo podríamos transformar en una chacarera si quisiéramos. Empieza en re menor, dijimos. Si bemol, la mayor, lo cual podría dar cuenta de que estamos en re menor porque la mayor es el dominante de re, quinto primero, y si bemol es el sexto, con lo cual haría primero, sexto, quinto. Y después pasa, creo, a un fa mayor, que es el tercero de re, que también igual está en sol, es un acorde compartido. Y después viene este final. Y arranca otra vez. Muy interesante, ¿no? Vamos a ver si el final sigue hasta así, hasta lo último, o cambia algo. Épico final, épico. Los cuervos me hacen acordar... Los cuervos, son murciélagos. La estética me hace acordar a los videos de Steven Wilson del disco The Raven That Refused to Sing. Perdón por el inglés, soy malísimo con eso, pero te voy a dejar la imagen por acá. Vamos a escuchar de vuelta esta parte que hay unas notas interesantes y nuevas para finalizar. Descenso cromático, algo muy misterioso, muy propio de este rock tan oscuro. Desde el la bemol... No, que le da como todo el misterio del... hacia ahí. La bemol mayor, sol mayor, sol bemol mayor o fa sostenido mayor, como quieras ver. Se fue a la estratosfera. Vos pensás que terminamos un semitono más abajo de la tonalidad original. Y vos dirás, pero bueno, entre sol y fa sostenido o sol y sol bemol, ese semitono no es nada, están ahí al lado. Pero en términos musicales, en términos de estructura, como habrás escuchado a lo largo de toda la canción y el análisis, es un trayecto enorme. Fíjate que pasaron por muchísimos lugares en el medio. Me parece que es un tema súper bien construido. Me gustan mucho los riffs. Hay muchísimo rock en el medio. El rock está vivito y coleando. Quizás más vivo que nunca porque no dejan de aparecer nuevos artistas, independientemente de que Ozzy ya tenga varios años de carrera y la sigue rompiendo toda. Así que me parece que ha sido un hermoso tema para que analicemos en conjunto. Como siempre, si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto, nos vemos en el próximo video. Chao.